Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto poder saludarlos por este medio, dándole gracias a Él. Gracias a Dios porque nos despertó esta mañana con un beso para que abriéramos los ojos. Bendecimos su nombre por eso. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Fíjese, vimos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, excepcional. Es un Dios único, fíjese. Y Él es el que pone las reglas. Él es porque Él es Dios. Él da mandamientos y generalmente, ¿qué hace el hombre con ellos? Los rompe los mandamientos. Y nos damos cuenta de cómo desde el principio está anunciado Jesús, que Él iba a venir a hacer su sacrificio, gran sacrificio, el sacrificio perfecto. No hay texto, fíjese, en la Biblia que no tenga que ver con Jesús. Él está desde el principio. Perdón. Aquí estamos viendo que aunque el pecado fuera involuntario, se tenía que presentar una ofrenda. Se tenía que presentar una cabra, fíjese. Se tenía que hacer un sacrificio con sangre. O sea, tiene que haber sangre derramada porque alguien tiene que pagar. Y Jesús pagó por usted y pagó por mí y por el mundo entero, fíjese. Y derramó su sangre. Y esto nos muestra que aunque el pecado fuera involuntario, tiene que haber derramamiento de sangre. Ellos tenían que presentar estos sacrificios para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos absuelve a nosotros? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia. Por eso fue que Dios dijo que se tenía que presentar ofrenda de sangre. En Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y lo que más me llama la atención a mí es que Dios sigue, fíjese, esperando restaurarnos, es restaurar la relación con Él. Todo el tiempo Él está ahí queriendo restaurar. Entonces, si nosotros pecamos, tenemos nosotros al Señor. Pero aún así, hay un camino. Nosotros a veces pensamos, yo pequé, yo hago esto, yo hago el otro, pero sí hay perdón. Está el Señor ahí. Fíjese, Pablo dijo en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, dice, sino la ley. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y ese mandamiento nos enseña que es algo, la codicia es algo que está dentro de nuestro corazón. No es algo que nosotros hagamos, ¿verdad? Sino que es algo que está muy arraigado adentro. Y antes Pablo ignoraba esto, fíjese, pero Dios le mostró que era pecador. Porque a veces no queremos ver lo que tenemos adentro del corazón. Se mira lo que hacemos, pero no lo que está dentro del corazón. Entonces todos somos pecadores, todos hemos errado al blanco. Y es interesante porque dice, el conocimiento del pecado viene por conocer la ley. Pablo era irreprensible. Él cumplía toda la ley. Era fariseo de fariseos. Él mismo lo dice. Pero cuando llega este mandamiento que dice no codiciarás, él se da cuenta que era codicioso. Y él dice en Filipenses 3:6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, él creía que él cumplía con todo. Y la ley le enseñó que era pecador, como somos pecadores todos nosotros. Y aunque Pablo lo ignoraba, pues creía que era irreprensible,
La ignorancia no absuelve, fíjese, no nos absuelve del pecado. Se necesita pagar con sangre. Y precisamente eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1:20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando hemos pecado de esta manera, hay perdón. Hay perdón, lo tenemos aquí. Pero aquí estamos leyendo en Números, en el capítulo 15, y dice que hay un pecado por el cual no hay remedio. Fíjese. Y el verso 30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El 31 dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. El pecado que menciona antes este capítulo es un pecado de hierro o de ignorancia, pero este pecado que está citando aquí es por soberbia. ¿Qué significa esto? En el texto original habla, fíjese, como si fuera una mano levantada, empuñada contra la cara del Señor, contra la cara de Dios, diciendo yo hago como yo quiero, yo hago las cosas a mi manera. El diccionario dice que es un hecho deliberado, audaz, atrevido, de transgresión, en contra de la autoridad divina. La persona que hace esto es como que le dijera que sus mandamientos son innecesarios, contrarios a la felicidad del hombre. El que hace esto, dice el texto, ultraja al Señor. Esa es la palabra que usa la Biblia. Ultraja al Señor. Blasfema contra el Señor. Pero no solo eso. Dice que menosprecia la palabra del Señor. Y la consecuencia dice, aquí será cortada del pueblo. Porque esta ofensa que está hablando aquí es por soberbia, fíjese, por altivez, por altanería, algo que el Señor odia. Fíjese, por eso no hay sacrificio. Porque esta persona no quiere tener ninguna relación con Dios, no le interesa saber nada de las cosas de Dios. Y fíjese que seguidamente viene el ejemplo. El 32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. Lo trajeron a Moisés y Aarón en día de reposo. El 33 dice, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. El 34, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. Se lo llevaron para saber qué le podían hacer a ese hombre. El 35 dice, y Yahweh dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo, toda la congregación fuera del campamento. El 36 dice, entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Yahweh mandó a Moisés. Este hombre está pecando, está transgrediendo, y nosotros pensamos, pero si solo está recogiendo leña, solo quería hacer una fogata, pero precisamente eso era lo que Dios les había mandado, ya les había hablado. Éxodo 35, el 2 y el 3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Y qué estaba haciendo este hombre? Recogiendo leña para hacer una fogata. Estaba yendo en contra de lo que Dios había mandado. Ahora, esto es bien fuerte. Esto es fuerte. Y sí, pero Dios está estableciendo un día de reposo en el que iba a ser santificado.
en él iba a ser honrado. Y no tenía que hacer ninguna cosa más que honrarlo a él, darle gracias. Estaba apartado ese día para él. Y la intención de este hombre era encender el fuego, romper el mandamiento de Dios. Esa cosa de no querer obedecer. Él da mandamientos y generalmente el hombre, ¿qué hace? Los rompe. Fue muerto porque quebrantó el cuarto mandamiento y por lo tanto cometió pecado. Y pecado es infracción de la ley, dice el Nuevo Testamento. En primera de Juan 3:4, se lo leo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hoy, quien comete pecado, y nosotros pecamos todos los días, necesitamos a Jesús. Podemos venir a Él, fíjese, para que Él limpie nuestra culpa, porque Jesús, fíjese que cumplió hasta en el último momento, estando en la cruz, cumplió toda la ley. Fíjese cómo dice, yo le leo aquí, Deuteronomio 21, 22 dice, le leo. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, fíjese, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjese, él fue descolgado de la cruz y fue enterrado ese día. O sea, él cumplió con todo. Así que le damos gracias nosotros a Dios por Jesús. Y mire cómo dice primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que damos gracias a Dios por Jesús, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Le vamos a dar gracias al Señor. Tiempo me ganó, pero vamos a darle gracias a Él por las peticiones que nos ha hecho el favor de contestar y por las que están pendientes. Únase aquí conmigo, pidámosle a Él que nos conteste lo que le estamos pidiendo. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has conseguido. Y nos acercamos a ti, Señor, esta mañana para pedirte misericordia por las personas que necesitan sanidad. Te suplicamos, mi Señor, por esta niñita que van a operar. Señor, sé tú con este doctor, Señor, en las manos de él, para que esa operación tenga éxito, Padre. Te pedimos que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Las sobrinas de la hermanita Zeneida, Señor, por María José, que está en espera de saber, Señor, si su cáncer es benigno. La ponemos en tus manos, Padre Santísimo, para que pueda tener su tratamiento. Y por Melania, que está esperando un donante de riñón, Padre. Las ponemos entre tus manos, Padre. A Micaela, de 19 años, con un tumor canceroso, tócala, mi Señor. A la hermana Olivia, a Julieta, a Bianca, de 35 años, con esos dos niñitos, Padre. Por Artemio, este joven de 20 años, que pueda salir de esta enfermedad. Por el jovencito de Nicaragua con su abuelita, Señor. Por Mr. Brown, tócalo, mi Dios. Él no te conoce, Señor, pero estamos rogando por su vida, por su alma, Señor. Te pedimos por la hermanita Reina Hernández, Señor, porque le van a poner un marcapasos. Tócala, mi Señor, para que el corazón vuelva al ritmo que debe ser.
Miguel Hernández, Señor, está solicitando la custodia de sus nietos. Ayúdalo, mi Señor. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para ti, Señor, para tu reino. Oramos por la familia de la hermana Ivania, que el Señor bendiga su casa. Por Joyce, esta abuela que está clamando, desesperada por su nieto, Señor. Por favor, Padre Santísimo, fortalécela y dale la seguridad que tú estás en control de todo. Y ponemos al hermanito Ervin, Señor, con este dolor de espalda, y a la hermanita Zeneida, Señor, que va a ser operada de su rodilla, Padre Santo. Te suplicamos que tú estés con ella, mi Dios. Que los abraces, Señor, dándole sanidad. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, tócalos, mi Señor, toma tú el control. Y Señor, te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos, ayúdalos a conseguir sus sueños. Y te pido por mi amiga de infancia, Señor Araceli Chabac. Tú la conoces, ella necesita un milagro, Padre. Restaura su cuerpo, Señor. Y Señor, yo te pongo a mis hermanas Clarita, Señor, que también ella necesita un milagro, Señor, para sus riñones, Señor. Necesita riñones nuevos, Padre. La ponemos entre tus manos, Padre Santo, para que seas tú el que conteste. Por la Raquelita, por la Caro, por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Padre Santo. Por Jordan, manténla rodeada de tus ángeles, Padre Santísimo. Y por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra. Por el matrimonio de Sara y Richard, Señor, bendice esa casa. Por los jóvenes que nos escuchan, Señor, toca sus corazones, Señor, atráelos a ti. Señor, hazlos caminar por el camino de luz, Padre bendito. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Señor, que vuelva en sí y que puedan oír la voz de tu llamado, Padre, para que entren y cenen contigo. Y Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñalo por las noches, Señor, aconséjalo. Y Señor, te pido por la Clarita, mi sobrina, por esta corte que tiene el 25 de marzo. Te rogamos que tú estés con ella, Señor, haciendo justicia. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, enviamos, Señor, la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados y que le abra su corazón al Señor y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Les deseo un feliz fin de semana y si Él lo permite, nos vemos de nuevo el lunes. Feliz fin de semana.